Primero que todo hay que conocer qué son los derechos humanos. Los derechos humanos se crearon con el fin de dar libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de ser humanos. Los derechos humanos son establecidos por la ONU y deben acobijar a toda la humanidad con el fin de crear orden social y justicia. Uno de los primeros documentos que se conoce es el llamado Cilindro de Ciro. Se narra que en el año 539 a.C., cuando los ejércitos del Ciro Grande y el rey de Persia conquistaron la ciudad de Babilonia, es reconocido por liberar a los esclavos y establecer la libertad de culto y la igualdad racial. En ese momento los derechos empiezan a extenderse y darse a conocer por los países del Oriente, Grecia y Roma. En el año 1215, en Inglaterra, surgió la Carta Magna o Gran Carta. Esta representa la lucha de las libertades individuales. La historia cuenta que este documento buscaba proteger a los súbditos del rey Juan I, dándoles derecho a la iglesia, a no estar bajo intervención ni malos sobornos del gobierno, a no tener impuestos tan elevados y que las mujeres viudas tuvieran algún tipo de derecho sobre las propiedades. En el año 1776, la independencia de Estados Unidos influyó en temas importantes como los derechos individuales y el derecho de revolución. Esto ayudó a que Francia también se apropiara de estos derechos y la inspirara a generar un movimiento social que se conoce como la Revolución Francesa. En el año 1789, Francia luchó por la abolición de la monarquía absoluta. La Asamblea Nacional Constituyente acogió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que influyó en la construcción de la Constitución de la República Francesa. Este documento trata de que todos los ciudadanos tengan derecho a la libertad de propiedad, seguridad, resistencia a la opresión y prohibir acciones que son erróneas y dañinas a la sociedad. Casi un siglo después, en 1864, 16 países europeos y varios países de América se reunieron en una asamblea en Ginebra, Suiza, donde se dio la iniciativa a un convenio internacional para el trato de los soldados heridos en combate. Los principios hablados en esta conferencia fue estipular atención médica sin discriminación al personal militar, respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo de la Cruz Roja sobre fondo blanco. Estos acuerdos fueron importantes y de avance frente al trato humanitario y de aporte a la Declaración de los Derechos Humanos. En 1945, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, delegados de 50 países se encontraron en San Francisco con el fin de crear un organismo internacional de promover la paz y evitar guerras futuras, llamada el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, que entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra como el Día de la ONU. Otra fecha significativa es en el año 1948. La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la presidencia de Eleanor Roosevelt, declararon y redactaron un documento sistematizado que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que estipula 30 artículos de los derechos humanos, donde los miembros de esta organización se comprometen a trabajar juntos por hacerlos cumplir y en la actualidad hacen parte de leyes constituyentes de muchos países. Existen muchas críticas que cuestionan la universalidad de estos derechos. Para muchos críticos, los derechos humanos son una forma de imposición y homogenización del pensamiento que impide que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia pueda ser aceptada y respetada. En aquellas sociedades que no concibieron la necesidad de pensar en la importancia de los derechos individuales, existe una fuerte crítica, ya que en las culturas no occidentales no existe una noción del individuo separado de lo que lo une. De esta manera,
Las nociones de orden, justicia y armonía no eran elaboradas a partir del lugar único que sería el del hombre en el mundo, sino a partir del grupo, la tradición y de los lazos sociales. En el pensamiento oriental asiático, que se centra en el deber del individuo frente a la sociedad en lugar de centrarse en sus derechos, así en lugar de vivir bajo la misma premisa de que a cada derecho le corresponde un deber, se vive entendiendo que hay obligaciones que no acarrean en reciprocidad ningún tipo de derecho, como el cuidado de la naturaleza o el respeto hacia los animales. La gran crítica a los derechos humanos se centra en su carácter impuesto, en la medida en que algunas libertades individuales son más respetables y deseables que otras. Por otro lado, hay académicos que sugieren que el hecho de la defensa de los derechos humanos en varios lugares del mundo sea llevado a cabo a través del uso de armas implica la naturaleza no universal de estos derechos. Finalmente existe un acuerdo, tal vez este sí, universal acerca del deseo humano del bienestar, justicia, respeto y equidad para todos.